Bueno, bienvenidos una vez más a este programa Encuentros del Séptimo Tipo, la Biblioteca Celestial. Y hoy vamos a empezar con un tema que es sumamente importante y uno de los libros que la verdad no podemos entender por qué no está en la Biblia, porque es tan bíblico y tan maravilloso que es digno de ser estudiado a profundidad, y esto es El Pastor de Hermas. Y bueno, vamos a empezar este programa dándole la gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, que tu revelación, tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre nosotros, Señor, que todos los que nos están viendo y escuchando, Señor, sean ministrados desde el cielo. Que tú llegues a la profundidad de los corazones con estas perlas maravillosas, con estas tablas que están escritas en los cielos y que estás trayendo a la luz para nuestra gloria. Te damos las gracias infinitas y te adoramos, Señor, y sé en medio de nosotros en este día. Y bueno, pues vamos a empezar con este libro maravilloso, El Pastor de Hermas, y nuestra exégeta favorita, Ana Lucero Plattner, nos va a hablar un poco del trasfondo de este libro maravilloso. Ana. Muchas gracias, mamá. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de los encuentros del séptimo tipo. Y hoy toca turno a un libro verdaderamente fascinante. Se llama El Pastor de Hermas. Y El Pastor de Hermas es un libro que tuvo gran autoridad en los tiempos antiguos y estaba categorizado dentro de la Sagrada Escritura. De hecho, Eusebio nos habla de que se leía públicamente en las iglesias y que era considerada súper necesaria, o sea, era una lectura habitual. Atanasio va a hablar de ella junto con la Didascalia en conexión con otros libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento y también como no canónicos, pero muy recomendados por los antiguos en todo lo que era el estudio de la catequesis que se daba en ese momento de la iglesia del primer siglo. Este libro se encuentra junto con la epístola de Bernabé al final del Nuevo Testamento, dentro de la gran Biblia sinaítica, entre los Hechos de los Apóstoles y los Hechos de San Pablo en la lista del Códice Claromontano. Estos códices a los cuales nosotros nos referimos constantemente van a ser compilaciones de cartas y de evangelios que usaban dentro de la iglesia de los primeros siglos. Este libro del Pastor de Hermas consiste de 5 visiones, de 12 mandatos o mandamientos y de 10 parábolas. La narrativa que tiene es maravillosa. Desde que empiezas a leerlo, te engancha, te captura, te, te lleva a un viaje en el espíritu. Es verdaderamente un libro del espíritu. Me gustaría añadir que este libro, al igual que el Evangelio de Tomás, es de los documentos más antiguos que se han descubierto. Vamos a encontrar que va a hablar de la inminente tribulación. Esto podemos, si queremos adentrarnos en la historia, analizar todo lo que escribió Flavio Josefo en sus libros. Y vamos a también ver que va a hacer referencia al Papa Clemente. Entonces, este libro podemos pensar que fue escrito antes del año 66. Va a haber, obviamente, otra corriente, que es la corriente católica, que dice que quien escribe este libro va a ser Hermas, el hermano del Papa Pío. Sin embargo, por todo lo que está escrito dentro de la carta, no hace ningún sentido que esté hablando el hermano Hermas de una tribulación inminente cuando la tribulación de la que está hablando pues ya habría pasado en el siglo pasado, ¿no? Entonces, sin más preámbulos a este maravilloso libro, mamá, ¿quieres empezar tú a llevarnos con Hermas a este maravilloso viaje? Bueno, pues así como mencionabas, también
cabe añadir que Tertuliano e Irineo, que fueron padres de la iglesia sumamente importantes, mencionaban al pastor de Hermas como escritura sagrada. Entonces, vamos a ver que este documento, junto con el libro de Enoc, nos abre un panorama muy de mucha explicación sobre los ángeles. Este libro tiene una interacción con ángeles en las visiones. El mismo pastor, que se llama Pastor de Hermas, pues es un ángel, que es un pastor asignado a Hermas, que le va a llevar a través de estos mandatos, estos mandamientos, estas revelaciones. Entonces vamos a ver muchos ángeles sumamente importantes que creo que debemos entender. Una de las cosas que me ministró muchísimo al leer este libro es que a veces leemos la escritura y ya la leemos tanto, y sobre todo los ministros de Dios, pues leemos tanto la escritura que muchas veces pierde el impacto la palabra. Pero cuando es dicho la misma cosa de otra manera, entonces tiene un impacto sumamente fuerte. Es como, siempre se lo digo a mis amigos, los ministros, no estás ministrando en una iglesia y estás diciendo la misma cosa. Muchas veces llega un ministro extranjero, dice exactamente lo mismo y todo el mundo dice, ah, qué tremenda revelación. Bueno, pues esto es un poco lo que me pasó a mí con el pastor de Hermas. Empecé a ver cosas acerca de las intenciones del corazón, de esas cosas que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta en la vida diaria, que pueden estar ofendiendo o entristeciendo al Espíritu Santo, y que el pastor de Hermas la saca a la luz en una forma tan poderosa que verdaderamente te ministra. Amén. Y yo quisiera pasar el micrófono ahora a Lorenza, que también tiene algo que decir. Sí, verdaderamente fue esto. Lo leímos, o lo leí yo, también con la intención, era la primera vez que tenía yo acceso a este documento, y literalmente pasó en mí el tema que hemos hablado, que hay textos que se van a conectar con tu espíritu de inmediato y van a abrir una dimensión de Dios para darle lugar a un tiempo muy elegido, un cronos completamente de Dios, y bien para una vida, o te va a empezar a abrir el entendimiento de qué se trata el tiempo en el que estás viviendo. Y la primera parte de este texto, vamos a ver a un Hermas ministrado por una dimensión de Dios. Y esta dimensión es clarísima, es la dimensión de la Nueva Jerusalén. En el texto se expresa como una señora. Más adelante les describiremos también cómo Hermas la percibe. Pero a grandes rasgos queremos leer una parte aquí que se relaciona completamente con el podcast de esta temporada. Vamos a ver a Hermas teniendo acceso a la biblioteca celestial y cómo esta Jerusalén celestial que está hablando, que está haciendo que su espíritu se rejuvenezca y tenga fuerzas, le dan una cosa. Entonces, vamos a leer. Está hablando la Jerusalén celestial con Hermas y le dice, ¿puedes transmitir estas cosas a los elegidos de Dios? Y yo le contesté, Señora, no puedo recordar tanto, pero dame el librito para que yo lo copie. Tómalo, me dijo, y asegúrate de devolvérmelo. Yo lo tomé y me retiré al lugar en el campo y lo copié letra por letra, porque no podía descifrar las sílabas. Cuando hube terminado las letras del libro, súbitamente me arrancaron el libro de la mano, pero no pude ver quién lo había hecho. Y después de 15 días, cuando hube ayunado y rogado al Señor fervientemente, me fue revelado el conocimiento del escrito. Y esto es lo que estaba escrito. Hermas, tu simiente ha pecado contra Dios y han blasfemado del Señor. Y han traicionado a tus padres a causa de sus grandes maldades. Se han conseguido el nombre de traidores de los padres y con todo no sacaron provecho de su traición. Y bueno, empieza a hablar un poco más de la iniquidad de la casa de Hermas, pero lo que quiero ver aquí es que nadie les cuente, que nadie les platique, la biblioteca que está en el cielo es algo para que ustedes y nosotros experimentemos todo el tiempo.
a Hermas le fue entregado un libro, porque era parte de su comitiva. Él tenía que anunciar ciertas cosas a los elegidos, y para ello una de las primeras acciones que hace la Nueva Jerusalén es entregarle un libro. Ahora, veamos las dinámicas del cielo que no tienen nada que ver con la tierra. Él abre el libro y no sabe qué dice, no lo puede leer de golpe y no lo puede leer como salió un libro aquí en la tierra. No entiende qué dice. Y luego toma él la capacidad de escribir. Y aquí vean cómo las dimensiones de Dios se empiezan a traducir de la persona del que escribe a ser escritas. Y dice que la copia letra por letra porque no puede descifrar sus sílabas. Y fue hasta días después que se le dio conocimiento de qué había escrito. ¿Acaso no son dimensiones de Dios que salen de escritos? Entonces, un poco de cómo este texto realmente está relacionado al tema que estamos viendo aquí, esto en general. Entonces, se me hizo increíble que hubiera una descripción de alguien haciendo justamente lo que estamos hablando hoy. Sí, y también un punto igual interesante con esto. Tiene que ver con cómo el Señor también escribe en nuestro corazón, porque al final lo que está viviendo Hermas es muy similar a cuando el Señor dice, voy a escribir mi mandamiento en sus corazones. Y muchas veces cuando el Señor empieza a escribir estos mandamientos en nuestros corazones, su mandamiento, lo mismo que Él dice, guarden, el que lo guarda me ama, cuando el Señor le dice a los discípulos, que guarda mi mandamiento, el que me ama. Y uno dice, bueno, ¿y cómo los guardo? ¿Dónde los guardo? ¿Será que me los memorizo? ¿Será que lo anoto en una hoja ahí en mi pieza para mirarlos todos los días? No, se trata de que queden escritos dentro de nosotros. Pero a mí me gusta mucho esto que le pasa a Hermas porque tiene relación con eso. O sea, a veces estos mandamientos están siendo escritos en nosotros sin que podamos nosotros todavía ni siquiera leerlos en nuestro interior. O sea, letra por letra, sin que todavía sea descifrable, hasta que en algún momento esto empieza a cobrar sentido en nuestra vida. No es algo, no es un proceso de un día para otro, sino que es un proceso lento. Y lo genial de Hermas es que queda graficado como él en estas visiones, en estas dimensiones donde entra, se ven experiencias que uno tiene como hijo del Señor, que a veces no tiene como darle una explicación, y en el caso de Hermas se explican. Una de ellas, por ejemplo, es esto de que él ve a la iglesia personificada. Yo creo que en general todos hemos escuchado acerca de visiones de ángeles, visiones de incluso santos que se aparecen, incluso el ángel que dicen, le abre la puerta y dice, no es Pedro, el ángel de él, en el libro de los Hechos. Situaciones así están en toda la escritura, pero pocos de la iglesia mostrándose. Creo que lo único que podríamos relacionarnos con eso es cuando Pablo ve a un macedonio que le dice pasa al territorio, que en realidad era la tierra de Macedonia, diciéndole a Pablo pasa porque te necesitamos, y Pablo va hacia allá a predicar. Y aquí en el caso de Hermas, él está viendo a la iglesia personificada, va a verla también transformándose en el camino, y esto va a tener una lección para él también. Y creo que hacia adelante, a los que lograron tener el libro de Hermas, tuvieron visiones similares, o sea, de ver a la iglesia personificada en algún momento hablándole, diciéndole, necesito esto, estoy cansada por tal situación, o estoy fortalecida ahora. Recuerdo en momentos de tiempos de adoración o tiempos de búsqueda, también ver a la iglesia en posición de guerra, por ejemplo, a la iglesia completamente armada para un momento específico del Señor, a la iglesia completamente ataviada también para volver a reformular, no reformular, recalcar el pacto que tiene con el Señor Jesucristo. Entonces, que Hermas hable y muestra a la iglesia como una entidad que le habla, que le conversa, que le lee incluso algunas de las cosas, que estos ángeles vienen, ponen la silla para que se siente, eso a mí me vuela la cabeza cada vez que lo reviso de nuevo. Que la iglesia está parada en esa impronta de alguien que gobierna en una dimensión especial, pero al mismo tiempo no tiene esta inmutabilidad propia del Padre que está sentado en el trono, sino que va a depender mucho de los mismos hijos, de la condición en que los hijos del Señor en la tierra viven y actúan. Y eso está ahí en todo Hermas,
en las visiones, las parábolas, está continuamente mostrándose, muy sutil, pero para el que lo lee y le da una par de vueltas, lo empieza a captar y nos ayuda a ver la iglesia de otra manera también. Y con lo que dice Simón, es claro que esa dimensión que le está hablando tiene otras características muy diferentes que ver al Padre sentado en su trono, gobernando como un Padre amoroso. Esta es la señora. ¿Cuál señora? La madre de todos nosotros. Y una de las cosas que ministra esta Jerusalén celestial es precisamente el ser fortalecidos. Y a medida que esa fortaleza va creciendo, es que también nuestra percepción a esta Jerusalén celestial va cambiando. Y de ese tema creo que tú, tía, tienes mucho que decir al respecto, de cómo se va transformando la señora a medida que el espíritu va también teniendo fuerza. Bueno, esta señora que se presenta, le menciona a Hermas que es la iglesia. Dice, yo soy la iglesia. Al principio él la ve como una anciana. ¿Por qué? Porque la visión dentro de Hermas es vieja. Entonces, la forma en que Hermas tiene la concepción de lo que es la iglesia es ya verdaderamente anciana. Pero entonces esta mujer empieza a hablarle, empieza a darle ánimo, empieza a mostrar cosas acerca de cómo se edifica la iglesia y le va a mostrar una torre. Le va a mostrar una torre donde hay piedras, cómo se van acomodando las piedras, cómo unas piedras encajan con las otras, cómo estas piedras son unas relucientes, cómo otras piedras están todas resquebrajadas, cómo unas piedras literalmente son desechadas porque no pueden entrar, otras piedras son redondas y por ser redondas pues no pueden acomodarse dentro de una edificación. Y todo esto empieza a darle nueva visión y nuevo ánimo a Hermas y él empieza a cambiar su concepción de lo que es la iglesia. Entonces, la segunda visión, él la ve con su pelo así como anciana, pero con su rostro rejuvenecido. Entonces él empieza a cuestionarse por qué la mujer cambia de fisonomía. Y en la tercera visión es una mujer completamente joven, toda hermosa, y es porque el corazón de Hermas empieza a transformarse y empieza a rejuvenecerse y a tener una interpretación y una visión clara de una iglesia joven, fuerte, fortalecida por el Espíritu. Y creo que esto es sumamente importante para nuestra época, porque quizás muchas personas ven la iglesia como obsoleta, como vieja, como babilónica, como aburrida, y Dios quiere fortalecernos en el espíritu y tener una visión clara de lo que es la iglesia vista desde el cielo, para que nosotros podamos ser parte de ese edificio vivo, estas piedras, que vamos ahorita a hablar de los diferentes tipos de piedras, porque esto nos concierne a cada uno de nosotros. Y uno de los puntos que me gustaría mencionarles es cuando esta mujer le habla dentro de la visión acerca de la torre y está teniendo todas estas visiones, Hermas, le dice, entonces ella me dijo, todo lo que se te pueda revelar, se te revelará, solo que tu corazón esté con Dios y no haya dudas en tu mente sobre las cosas que veas. Esto me pareció sumamente importante porque hay visiones que vienen del cielo, palabras que vienen del cielo y muchas personas dudan de las visiones que Dios les da. Entonces, para que la revelación crezca dentro de nosotros, no podemos dudar de la revelación. Hay revelaciones que son perlas, como me han oído hablar muchas veces, que una perla pues no necesariamente la vas a entender al principio. Y aquí vemos a Hermas, pues que es como un niño que está pregunte y pregunte y hasta se enojan los ángeles con él y dices, ya deja de preguntar tanta cosa y la mujer, ya, ¿cómo preguntas? ¿Qué necio eres? Nos preguntábamos aquí entre nosotros, ¿y por qué los ángeles son tan duros con el pobre Hermas? Pero Hermas no deja de preguntar. Y aquí hay algo sumamente importante en la visión de una iglesia joven, una iglesia que está preguntándose las cosas divinas de Dios. Las cosas, y de hecho a través del libro de Hermas vemos que hay una diferencia
entre los que inquieren sobre la divinidad y los que solamente creen superficialmente. Y cómo los que creen e inquieren y hacen las preguntas correctas sobre la divinidad, a estos les son revelados. Y cuando esta revelación viene, no dudes. La entiendas o no la entiendas, sigue preguntando, porque esta es la mente de un niño. Un niño siempre está preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? Yo me acuerdo que en México decían, bueno, es que ya está en la era del por qué. Todo, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y qué? Así funciona un niño y así quiere el Espíritu Santo que nosotros funcionemos. Hay un elemento ahí dentro de lo que acaba de decir Anita sobre este rejuvenecimiento que quiero recalcarlo porque yo sé que es un tema recurrente dentro de la iglesia hoy en día y tiene que ver con una nueva generación. Y en Hermas queda muy claro con esta visión, cómo la iglesia va rejuveneciendo, y en la escritura igual lo muestra, que al final la nueva generación no es un tema etario para Dios. Cuando uno dice Dios levanta una nueva generación, no es que Dios esté pensando voy a levantar gente con menor edad, sino que nueva generación se refiere a alguien que tiene un espíritu renovado. Entonces, esa nueva generación puede ser un Abraham, digamos, que puede tener 90 años y ser la nueva generación de Dios en su momento, porque resulta que los jóvenes en la época de Abraham no estaban agarrando ni una cosa, y Abraham, que era el mayor, digamos, el más anciano, era la nueva generación, era el único rejuvenecido ahí. Entonces, y así uno puede ver en la escritura continuamente que no es un tema de cuántos años alguien tenga, sino un tema de cuánto me voy renovando. Y aquí recalcar que si hay algo que permite esa renovación, es ser alguien que pregunta bastante, que le pregunta todo al Señor y que incluso deja que el Señor te dé las preguntas. Pues a mí me ha pasado muchas veces que yo le hago una pregunta al Señor, le pregunto algo y luego de una semana recién caigo en cuenta que la pregunta está mal hecha, que mi pregunta está basada en un paradigma X que estoy teniendo, y entonces el Señor me dice, es que no avanzamos porque tu pregunta está mal hecha, tú tienes que preguntar esto. Y entonces cuando yo recibo eso, la verdadera pregunta que tenía que hacer, recién empiezo a avanzar. Pero eso no va a ocurrir y creo yo que es el trato que hacen los ángeles con Hermas, es muy similar a lo que Jesús hace con la mujer sirofenicia, cuando le dice, no te puedo dar, tú eres de los perrillos, no te puedo dar lo que es para los hijos. Y me dice, que es duro Jesús. No, lo que está haciendo es incentivarla a que ella suelte lo que está dentro. Le está poniendo obstáculos a ver si ella es capaz de saltar el obstáculo y acrecentar su fe. Y ella responde con la frase que todos sabemos, o sea, hasta los perrillos comen, entonces déjame comer algo. Ahí es donde la fe de ella se dispara. Y yo creo que los ángeles están así como, Hermas, para, preguntón, me tiene hasta aquí, deja de preguntar tanta cosa. Y eso provoca también la fe en Hermas, porque cada vez que insiste va recibiendo más cosas. Entonces, es algo que yo creo que es propio de la fe, que la fe es ese siervo que cuando termina de hacerlo todo, dice, todavía puedo hacer algo más. Y yo quiero añadir algo ahí porque pues, Dios me ha usado como pionera de muchas cosas. Y una de mis oraciones frecuentes es, Señor, ¿cuál es la pregunta que quieres que te haga? ¿Cuál es la pregunta? Que a veces decimos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? No, ¿cuál es la pregunta, Señor? Y quiero sembrar esta semilla en tu corazón. En tus oraciones le preguntes a Dios, ¿cuál es la pregunta que quieres que te haga? Porque si haces la pregunta correcta, atrás de esa pregunta viene una serie de revelaciones que van a cambiar tu vida. Amén. ¿Lore? Todo esto para decir, obviamente, si Hermas tiene el corazón así, es alguien, obviamente, que desde el cielo es alguien digno, que la Jerusalén celestial le esté hablando y lo esté ministrando completamente. Hay muchos pasajes que también dejan ver ángulos de cuál es ese corazón que quiere hacer o la pregunta correcta o que tiene esa fe que es como la de un niño. Y hay una parte donde Hermas dice una frase, posiblemente no es eh, la más elaborada, ni la más
sí, la más elaborada de los temas que vamos a platicar aquí. Posiblemente es una frase muy sencilla y es que, bueno, a medida que un ángel explica que hay un camino, el camino para los santos es un camino allanado y para los que de plano son obstinados, pues hay un camino de piedras porque no quieren tomar el camino allanado. Y entonces Hermas interrumpe al ángel y aquí deja ver esa sencillez de su corazón y le dice, yo estoy muy contento, Señor, estoy muy contento, le dice al ángel, porque yo estoy en este camino. No, esa sencillez, la verdad, así dejándonos de estas visiones que pueden ser súper elocuentes o súper detalladas, simplemente ese corazón que dice, ay, estoy en el camino allanado. O sea, sí hice caso, sí respondí a la voz del que me llamaba y me encuentro en un camino allanado. Está preparado, me encuentro en Jesús mismo y estoy contento. De eso estoy contento. Y poder ir por la vida así también está desapegado de la necesidad de conocer más cosas y tener el último tema y tener el tema más rebuscado. No, ay, estoy contento de estar en este camino. Y bueno, un corazón así puede ser entonces ministrado por una ciudad a la que no entran eh, muchos corazones, la ciudad del Dios vivo. Y esa ciudad le puede hablar. Ani. Es que va justo con lo que tú acabas de comentar, Lore, este corazón de Hermas. ¿Cómo es un corazón que el Señor está trabajando? Porque a lo largo que nosotros vamos leyendo la visión, todas las visiones que va teniendo Hermas, pues vemos que no es un hombre puro y santo, pero es un hombre que tiene un corazón que quiere ser puro y santo. Entonces, cómo el Señor lo va transformando y lo va manteniendo en esta inocencia. Y después de que la iglesia le muestra cómo se construye esta torre, dice, esto estamos en la tercera visión, para que quien esté leyendo el pastor de Hermas vea más o menos por dónde estamos. Dice, cuando ella me hubo mostrado esas cosas, quería irse con prisa. Y yo le dije, señora, ¿qué ventaja tengo de haber visto estas cosas si no sé lo que significan? Ella me contestó y me dijo, tú eres muy curioso al desear conocer todo lo que se refiere a la torre. Sí, señora, le dije, para que pueda anunciarlo a mis hermanos y que ellos puedan gozarse más y cuando oigan estas cosas puedan conocer al Señor en gran gloria. O sea, esto no encuentro otra forma de leerlo más que con esta emoción de un niño al cual le es abierto todo este universo frente a él y está verdaderamente gozoso y quiere saber y quiere conocer y quiere compartirlo para que puedan conocer al Señor en gran gloria. Es maravilloso, maravilloso de verdad el corazón de Hermas. Amén. Y en el caminar cristiano te encuentras gente, digo, porque ya uno ha caminado, ¿no? Y te encuentras gente que buscó la revelación para hacerse grande en ellos mismos. Y estas son piedras desechadas en la torre. Y el corazón de Hermas que está buscando para dárselo a mis hermanos y que te conozcan. Y ese es el corazón que Dios está buscando. Si bien, como decías, Ana, Hermas no, pues no en sus actos, porque se ve que de repente codicia a una mujer y el ángel lo reprende y no educó bien a sus hijos andan mal y él se hace cómplice con los hijos. Pues se ve que no tiene un caminar recto, pero tiene un caminar inocente, que es lo que atrae a los ángeles. Una de las cosas más maravillosas de una iglesia joven es que Dios está restaurando la inocencia del corazón. Por eso vemos insistir una y otra vez a Jesucristo hablándonos de ser como niños. Y Hermas es como niño, así lo representaste muy bien. Estábamos hasta viendo a Hermas cuando estabas hablando, Anita. Amén. Entonces, la mujer está, y creo que es importante, porque muchos dicen, bueno, ¿y cuál es la verdadera iglesia? ¿Cómo se edifica la iglesia? Y no es una denominación,
es cada persona individualmente, es un tipo de piedra que va a ser colocada en la Nueva Jerusalén o en la torre esta que representa la iglesia. Y nuestra visión tiene que estar perfeccionada en cómo somos nosotros como piedra viva, como piedras vivas de una iglesia gloriosa. Entonces va a hablar de, él ve, la mujer le muestra unas piedras que son blancas y muy hermosas. Dice, oye ahora respecto a las piedras que entran en el edificio, las piedras que son cuadradas y blancas y que encajan en sus junturas. Estas son los apóstoles y obispos y maestros y diáconos que andan según la santidad de Dios y ejercen su oficio de obispo, de maestro y de diácono en pureza y en santidad para los elegidos de Dios, algunos de los cuales ya duermen y otros están vivos todavía. Y debido a que siempre están de acuerdo entre sí, tuvieron paz entre sí y se escucharon el uno al otro. Por tanto, sus junturas encajan en el edificio de la torre. Entonces, ahora le va a mostrar otras. Dice, pero hay las que son sacadas de la profundidad del mar y colocadas en el edificio y que encajan en sus junturas con las otras piedras que ya estaban colocadas en estos. Y pregunté quiénes son. Estos son los que han sufrido por el nombre del Señor. Pero las otras piedras que son traídas de tierra seca, me gustaría saber quiénes son estos, señora. Y ella contestó, los que entran en el edificio y todavía no están labrados. A estos el Señor ha aprobado porque anduvieron en la rectitud del Señor y ejecutaron rectamente sus mandamientos. Pero los que van siendo traídos y colocados en el edificio, ¿quiénes son? Son jóvenes en la fe y fieles, pero fueron advertidos por los ángeles que obren bien, porque en ellos fue hallada maldad. Pero los que fueron desechados y puestos a un lado, ¿quiénes son? Estos han pecado y desean arrepentirse, por tanto, no son lanzados a gran distancia de la torre, porque serán útiles en la edificación si se arrepienten. Y los que se arrepienten, pues, si lo hacen, serán fuertes en la fe, y si se arrepintieren ahora en tanto que se construye la torre, este privilegio lo tienen solamente los que se hallan cerca de la torre. Y quiero dar lugar también a los demás para hablar de las piedras resquebrajadas, de las piedras redondas, de las piedras desechadas. A mí me parece maravillosa toda esta analogía de las piedras, porque aparte es súper clara. O sea, primero, cuando le da la visión, que de hecho me voy a regresar un poco, porque ya estaba mi mamá hablando de lo que significa cada piedra, pero cuando la iglesia le da a Hermas esta visión, se la da como un algo completo. Mira, están 6 jóvenes, están construyendo una torre y empieza a describir piedras, pero empieza a describir piedras de dónde venían. Pues mira, unas vienen de lo profundo del mar, otras vienen del camino, otras vienen de diferentes lados y nada de esto tenía ningún sentido, simplemente era algo que él estaba viendo. Y después, poco a poco, empieza como quitándole cada una de las capas, explicando cada una de las piedras y cómo cada una tiene un funcionamiento perfecto dentro de este edificio vivo. Una de las cosas que a mí me gustó muchísimo acerca de esta torre es, y aquí se las voy a leer, dice, señora, ¿por qué es edificada la torre sobre las aguas? Ya te lo dijo antes, dijo ella. Y verdaderamente tú inquieres diligentemente. Así que por tus preguntas descubrirás la verdad. Oye, pues, porque la torre es edificada sobre las aguas, es porque vuestra vida es salvada y será salvada por el agua. Pero la torre ha sido fundada por la palabra del Todopoderoso y el nombre glorioso, y es fortalecida por el poder invisible del Señor.
Entonces, no solamente te describe cada uno de nosotros como cuerpo, sino cuál es ese fundamento y desde dónde estamos siendo nosotros, siendo construidos como esta iglesia. Continúa la explicación de la parábola, viene ya a detalle cada una de estas piedras, ya mencionó mi mamá las cuadradas y blancas, y luego más adelante viene unas que dicen, pero las que están resquebrajadas, ¿quiénes son? Estos son los que tienen discordia en su corazón, el uno respecto al otro, y no hay paz entre ellos. Tienen una apariencia de paz, pero cuando se separan el uno del otro, los malos pensamientos permanecen en sus corazones. Estas son rajas que tienen las piedras, pero las que están cortadas y son más pequeñas, estos han creído y tienen su mayor parte en justicia, pero hay en ellos partes de iniquidad. Por tanto, son demasiado pequeñas y no son perfectas. Pero, ¿quiénes son, señora, las piedras blancas y redondas que no encajaron en el edificio? Ella me contestó, ¿hasta cuándo vas a seguir siendo necio y obtuso y lo preguntarás todo y no entenderás nada? Estos son los que tienen fe, pero también tienen las riquezas de este mundo. Y cuando viene la tribulación, niegan a su Señor por razón de sus riquezas y sus negocios. Yo contesté y le dije, ¿cuándo serán, pues, útiles en el edificio? Y ella me contestó, cuando les sean quitadas las riquezas que hacen descarriar sus almas. Entonces serán útiles a Dios. Porque tal como la piedra redonda, a menos que sea cortada y piedra alguna parte de sí misma, no puede ser cuadrada. Del mismo modo, los que son ricos en este mundo, a menos que sus riquezas les sean quitadas, no pueden ser útiles al Señor. Aprende primero de ti mismo. Cuando tenías riquezas no eras útil, pero ahora eres útil y provechoso para la vida. Sé útil a Dios, porque tú mismo también eres sacado de las mismas piedras. Sí, esto es tremendamente importante y aquí me gustaría traer una perspectiva, porque si bien Dios quiere bendecir a su pueblo y Él nos bendice con abundancia, hay riquezas que estorban según el corazón de cada quien. Abraham, por ejemplo, era sumamente rico, o sea, tenía una gran cantidad de siervos, de hecho va a la guerra contra sus enemigos y se lleva 380 de sus criados, más los que se quedaron a cuidar todas sus propiedades. Era inmensamente rico, sin embargo, dice el libro de Hebreos, que él caminaba como errante, considerando que no tenía nada, buscando la ciudad no hecha por manos de hombres, sino por el arquitecto que era Dios. Entonces, hay forma de ver las riquezas bajo nuestros pies y hay forma de que las riquezas sean verdaderamente lo que hace nuestra piedra redonda y que no encaje, porque las riquezas es como un globo que se infla, el corazón se infla porque tengo más poder, porque tengo más cosas y estas riquezas, por eso mucha gente sufre pérdida de ellas y esto no es el diablo atacando, es Dios metiendo el cincel para que verdaderamente pueda ser útil. Y quizás cuando ya seas útil, Dios te pueda devolver pues las cosas que Él te quitó para que las uses como tienen que ser usadas correctamente. Amén. Bueno, hay un punto igual interesante de todo esto, creo que a recalcar igual, el hecho de que las piedras sean cuadradas, obviamente hace referencia directa a cuando Juan ve en Apocalipsis a la iglesia descendiendo como un cubo. Y es porque obviamente una piedra redonda no tiene cómo encajar con otro. Puede sobrevivir sola, puede moverse incluso. Sirve para ese tipo de cosas, la estructura circular, pero no sirve para encajar con otros. Y entonces esta edificación de la torre tiene también esa idea de que muchos siendo uno, muchos siendo una estructura, una edificación de parte del Señor.
por un lado. Por otro lado, obviamente tampoco son pirámides, aunque las pirámides sí puede uno hacerla encajar entre varias, pero no son pirámides por razones obvias, digamos, de que no tiene nada que ver con el diseño del Señor, una pirámide. Entonces eso es interesante porque nos está diciendo a nosotros que todo lo que tiene que ver con la Gran Jerusalén, con la edificación de la Gran Jerusalén a nivel macro, también tiene que ver con la edificación nuestra a nivel personal. O sea, al final, todo lo que uno pueda decir de la iglesia como en general, también tiene que pasar por uno. Y quería quedarme con la actitud de Hermas, que hemos visto, que se ve transversal en todo el libro. Hay un versículo, o una parte, mejor dicho, donde él recién le están mostrando, me gusta mucho esto, de hecho yo lo recalqué cuando lo leí en su momento, le están recién mostrando las visiones, y le dice, y levantando una especie de vara reluciente, me dijo la señora, ¿ves algo muy grande? Y yo le dije, señora, no veo nada, le dice, y me da mucha risa, porque le está tratando de mostrar una visión, y Herma, todo sincero, le dice, no estoy viendo nada, le dice, y ella me dijo, mira, ¿no ves enfrente de ti una gran torre que es edificada sobre las aguas de piedras cuadradas y relucientes? Y ahí Herma se empieza a ver. Entonces, esto es, porque él pudo haber escrito, y lo vi inmediatamente, pero incluso está escrita la parte donde él dice, no, no veo nada, definitivamente, parece que esto no es lo mío. Entonces, muchos de nosotros podríamos sentirnos identificados porque hemos estado en situaciones donde el Señor está mostrando algo y nosotros sentimos que no lo estamos viendo con claridad. La forma en que Herma actúa es muy similar a los profetas cuando, qué sé yo, le decía al Señor, Amós, ¿qué ves? Y entonces Amós pudo haber dicho, no, ya entendí todo lo que estoy viendo. Y sin embargo, los profetas siempre preguntaban o decían, ¿se levantarán los huesos? Y él decía, no lo sé, solo tú lo sabes, Señor. O sea, esa actitud de no sé nada aquí frente a la visión, no sé absolutamente nada. Creo que esto es importante porque una cosa es ver y otra cosa es interpretar lo que veo. Y a veces cometemos el error de que primero no creer lo que veo, es el primer error, que nos quita la parte profética en la iglesia. Tenemos que creer en lo que el Señor nos muestra. Pero el segundo error es interpretar rápido, interpretar acelerado, creer que ya sé lo que Dios me está diciendo. Lo mejor ante una visión, sueño, como quiera uno llamarle, a una manifestación profética del Espíritu en la iglesia, es partir diciendo lo que vi, no sé nada. Quiero que el mismo Señor me lo explique. Así el Señor tiene que decirnos, a ver, cabeza dura, ¿cómo que no entendiste nada? Y como le pasaba a Hermas, creo que la mejor actitud, una frase también al inicio que le dice la señora, le dice a Hermas, le dice, en tanto que ella me estaba hablando, aparecieron dos hombres y se la llevaron tomándola por los brazos y partieron hacia el punto a donde había ido la silla, hacia oriente. Bueno, este oriente obviamente está haciendo referencia al amanecer. No sé si es interesante ese detalle que la señora siempre se va, cuando desaparece, se va al lugar del amanecer, donde salía el sol. Y ella sonrió al partir y mientras se marchaba me dijo, ponte como un hombre, Hermas. Esa fue la última frase que le dice a Hermas. Así como, yo lo asumo como un, sé la persona, sé el humano que Dios quiere en esta tierra. Ponte como el hijo de Adán que debe haber estado ahí. Y yo creo que la actitud después de Hermas de insistir para aprender, de decir no sé, o incluso decir me está mostrando algo pero no estoy viendo nada, es ponerse en esa situación, ponerse como los profetas lo hicieron en el pasado, pero en este caso Hermas ya dentro de toda la administración del reino en esta época. También un poco más de esa torre y de esa visión. Hay también unas piedras que difieren de las otras en el honor que les es dado en el cielo. Y es interesante, de hecho a Hermas se le dice a esta señora, le dice, Hermas, he venido a ti y he sido enviada a ti y tienes un cuidado especial en el cielo por tu ternura, por lo templado de tu corazón. Eso ya te hace muy, muy especial para el Señor. Pero ven, te voy a mostrar las piedras que tienen un honor mucho mayor al tuyo. Y esas piedras tienen aquel honor
porque han sufrido, porque son las que han sufrido y han vencido. Y se me hace muy interesante que es la Nueva Jerusalén la que le hace este anuncio a un Hermas. Yo lo veo que obviamente si algo en el cielo te está siendo anunciado es porque tu llamado y tu identidad es ser llamado hacia eso que te está siendo anunciado, ¿no? Por algo se lo dice. Y ese sufrimiento empieza la señora, la Jerusalén celestial, a describir esos sufrimientos que son como completar los sufrimientos de Cristo. Y esos te posicionan sufrir por el nombre del Señor, tener persecución, incluso esas piedras que hablábamos que son redondas y no cuadradas, porque tienen las riquezas del mundo. ¿No es interesante que este tema fue también el mismo que Jesús trató con aquel joven rico? O sea, sin quien no se despoje de aquellas riquezas, no es digno de seguirme a mí. O con un Francisco de Asís, que varias veces lo hemos comentado, que él incluso parte de ese simil o paralelo, se quitó sus vestidos, tanto quedando desnudo, pero mucho más asumiendo ese símbolo espiritual, despojándose, si lo digo en el idioma que estamos hablando aquí, despojándose también de su redondez, de esa riqueza, de ese nombre que tenía aquí en la tierra, y enfrentándose a tener que ahora ser victorioso sobre las riquezas del mundo, sobre la identidad que esta era y que esta sociedad te puede aportar. O sea, de alguna manera desligarte completamente de la época en la que naciste requiere un sufrimiento. Implícitamente va a traer una persecución. El sistema de este mundo tiene una espada afilada para ir en contra de la pureza de querer conocer el cielo y tu origen. Y asumir eso te da gran honor en el cielo, no por buscar ese honor, pero atravesar completar el sufrimiento de Cristo es obviamente algo que edifica la iglesia desde el cielo. Y un corazón templado como el de Hermas, por más tierno que ella es, la Jerusalén celestial está avisando, va a haber sufrimiento. O sea, completa los sufrimientos de Cristo. Te estoy hablando de una riqueza extraordinaria, poder completar sus sufrimientos. Amén. Y vamos también a ver, a aparecer 7 mujeres que sostienen la torre. Y estas 7 mujeres, pues es de alguna forma la visión simbólica o angélica de las virtudes que hacen que la iglesia pueda ser edificada. Y estas virtudes las menciona y dice primeramente es la fe como la fuerza y el eje que nos lleva a la salvación, porque la salvación necesariamente tiene que ser por fe. La fe de creerle a Dios, la fe de que verdaderamente queremos hacer algo diferente en esta época y ser gente que marque la diferencia en nuestra generación, esa nueva generación de la que hablaba Simón. Entonces dice, de la fe nace la continencia. Y aquí la continencia significa contenernos de hacer el mal, contenernos de hablar mal de alguien, contenernos de vengarnos, contenernos de guardar rencor, contenernos de todo lo que la naturaleza carnal quiere hacer, pero que ponemos primeramente al Espíritu para que sea el Espíritu el que nos lleve y no las intenciones o las formas en que la razón quiere hacer las cosas. De la continencia nace la simplicidad. Es importante ser simples, no ser complicados, no estar buscando cosas rebuscadas, no estar buscando honores terrenales, sino ser simples, buscar en mi reino, decía Jesús, los reyes, mis sacerdotes, son los que están al servicio de los demás, somos gente sencilla, somos gente que la gente puede abrazar, somos gente que la gente se puede acercar a nosotros, y no como pues en la generación de la que yo vengo, en que ya verdaderamente los ministros pues no se les podía ni acercar uno y sea tremendo y no me toques porque se me va la unción y cosas terribles que yo llegué a escuchar. Y creo que la sencillez es una de las cosas que Dios está renovando, que podamos ser hermanos, que podamos no andar con tanto título. Yo les dije muchas veces, a mí no me gusta que me llamen ni profeta, ni pastora, ni nada de eso. Soy la hermana Ana o soy Anita.
Eso no me quita el ser profeta y ser apóstol de Jesucristo. Amén. Pero hay una simpleza que tenemos que buscar. Y de la simplicidad viene la inocencia. El corazón inocente del cual ya hemos hablado, que tenía Hermas, en hacernos como niños. De la inocencia, la reverencia. El ser reverentes a las cosas de Dios, el ser reverentes a la misma iglesia, el ser reverentes los unos a los otros, porque el vernos el unos a nosotros desde la substancia misma de quién es Dios en nosotros, pues nos hace reverenciar a Dios en el uno y en el otro. Y esto va a dar a luz el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios se manifiesta donde vamos haciendo las cosas conforme al Espíritu. Dios se va manifestando en esas formas en que nos vamos ajustando a Él, a cómo Él piensa, a cómo Él hace las cosas. Y esto obviamente da como fruto el amor verdadero entre los unos y los otros. Y estas son las siete virtudes o las 7 formas en que la iglesia se va edificando. No se edifica por grandes sermones, no se edifica por títulos, no se edifica por grandes edificios, se edifica cuando cada uno de nosotros adaptamos esta forma de vivir para que la iglesia pueda ser levantada y vista por un mundo que se está perdiendo. Amén. Bueno, pues con esto hacemos un selah de las cosas que nos van a edificar verdaderamente, de las cosas que nos van a hacer esas piedras preciosas donde ha sido cortada pues toda la maldad y todas nuestras formas de razonar, todas nuestras formas de caminar en este mundo que Dios quiere quitarlas de en medio de nosotros para hacer ese edificio vivo que es la iglesia que Dios está queriendo edificar. Y con esto pues cerramos este programa y les bendecimos a todos y nos vemos la próxima semana. Pues gracias Ana, gracias Simón, gracias Lore y pues les amamos y les bendecimos y nos vemos en Encuentros del Séptimo Tipo la próxima semana.